Esta es una producción de Grupo Noticiero del Pacífico. Fuerza Informativa Ecuestria presenta El Ladro Informativo, el podcast de las noticias My Little Pony. Un espacio en donde tendremos los temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y con lo último de la información más relevante de la actualidad del fandom, con opiniones, temas en exclusiva y mucho más. Donde aquí te escuchamos informando con nosotros. Ponte cómodo porque ya comenzamos. El Lado Informativo. Amigos amigos de toda la noticia P, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches que nos actualicen en cualquier parte del mundo. Bienvenidos acompañados aquí con el programa de Lado Informativo correspondiente al episodio 162 en como es el tercer viernes, el tercer viernes de noviembre. Como todos sabemos, aquí te escuchamos informado con nosotros. Para acá completamente un tema bastante que muchos sabemos. Y quiero recordar obviamente que es una anécdota que a mí personalmente y de un asunto más diplomático, político y económico que esto vamos a tocar a continuación esta semana, tiene algo mucho que pensar. Y muchos reconocemos que uno de los últimos años de la década pasada 2010 tiene algo mucho más que desear. Pero entienden realmente el verdadero motivo por qué se reconoce llamado así un término bastante particular, la primavera latinoamericana. Todos conocemos ese acontecimiento y pasó a la historia como uno de los cambios más radicales en la historia moderna. Cabe recalcar que es una opinión personal mía, contando algunas anécdotas, como también mis objetivos y mi punto de vista de lo que significó que alguna vez planteó lo que era, para algunos, y suene bastante polémico, el controvertido Foro de Sao Paulo. Para muchos señalan como el intento, o más bien el resurgimiento que alguna vez la izquierda tomó el poder a varios países latinoamericanos, replicando así como si fuese el Plan Cóndor, pero en los años 70, pero ahora en la década diferente y con un contexto particularmente. Como muchos sabemos, el socialismo puede ser que no funcione, pero tiene con otras alternativas. ¿Entienden? Esto lo vamos a explicar a continuación, pero antes de introducirnos completamente con el tema, les traigo una más crítica transversal en esta semana de hoy. Y vamos a hablar sobre lo que significa la primavera latinoamericana, un acontecimiento que rompió completamente todo lo que hacíamos. Y como sabemos que noviembre fue lo que desató, pues 2019 significó un año histórico que cambió el panorama a varios países de América Latina. Muchos coinciden como lo ocurrió con la primavera árabe, pero esta es una historia que vamos a recapitular cómo empezó toda esta primavera. Y así, obviamente, cambios para el bien como cambios para el mal. Cada uno de los países ha tenido demasiadas controversias, en especial con sus políticos, es decir, sus presidentes, sus funcionarios, sus diputados, todo. ¿Y cuál es la respuesta realmente lo que tiene que ver con algunos panas que estuvieron en el Foro de Sao Paulo? La respuesta sería con represión, gasificación, asesinatos, violación a los derechos humanos, etc. Puedo decir que 2009 y buena parte de 2020 vamos a repasar los diferentes acontecimientos según, obviamente, país por país, de América Central, Caribe y Sudamérica, respectivamente. Y vamos a comenzar. Comenzando así con el panorama que empezó con todo esto, es Venezuela. Todos conocemos que, si no me equivoco, hasta el día de hoy, muchos de ellos ya están regresando a las tierras orígenes después de años de éxodo desde 2017. Si bien Venezuela es un país bastante ya muy criticado hasta el momento debido a que el chavismo aún sigue en pie, pero con otro nombre y con nueva autoridad, Nicolás Maduro. Las elecciones de 2019 no solo cambió completamente para el mal, sino que ya no hay oposición. Todo el mundo tiene miedo, todos quedaron apresados. La economía se fue directamente a la chingada, pero también en la mayoría de los casos hubo demasiadas represiones a nivel tan global que incluso hubo un presidente, más bien un autodenominado proveniente de la derecha estadounidense. Estamos hablando de Juan Guaidó y todo comenzó a partir de enero de 2019.
La razón es porque todos sabemos que las elecciones de Venezuela son puro fraude, porque el chavismo siempre, todos los años, siempre ganan desde 2005 para adelante. Y la historia, bueno, ya sabemos cómo termina. Pero aquí les explico el contexto de aquí. Si bien el plan de Guaidó era bastante para encontrar libertad, esta vez con inmensos subsidios y una rebelión, cuando su mejor amigo Leopoldo López, lamentablemente en 2015 o 2016 terminó siendo encarcelado debido por incitar el odio y al mismo tiempo por manipulación en contra de Maduro. Recordemos que este chistoso bigotón asumió desde 2013, es decir, tras la muerte de Chávez. Y realmente todo lo repudiado de Venezuela hasta el día de hoy aún sigue aumentando sus tensiones. Incluso en la primavera latinoamericana no se quedó completamente nada comparado a lo ocurrido a la posteridad. Si bien Guaidó fue quien empezó completamente con el inicio de la primavera latinoamericana, pero también fue la razón principal que empezaría una rebelión contra el bolivarismo, algo que el pueblo de Sao Paulo no le agrada para nada. Y realmente esto da muchísima cólera que lo que significó, lo que tiene que ver con los venezolanos. Y hablando de esta, con el petróleo decayó y también la inflación aumentó. Los bolívares pierden relevancia. ¿Y qué ha hecho con los venezolanos hasta el día de hoy? A pesar de que aún hacen cosas en otros países, ya sea siendo informales en sus comercios, pero también están en donde quieren vivir. Su vieja bonanza había terminado gracias a este tipo de controvertido foro. Y eso lo sabemos el porqué. Pero hablando de inflación, directamente nos viajamos hasta el sur, en Argentina. A días obviamente de llegar a cabo las siguientes elecciones, la pelea entre Salvador Massa y Javier Milei estaba en juego. Si Argentina ya en los últimos años con el tema del peronismo, hoy en día que es el kirchnerismo, sigue dando mucho que hablar. Sobre todo los responsables que aún siguen dando demasiadas secuelas tras el corralito de 2001. Todos sabemos que este acontecimiento nunca perdonaría ni propio Judas. Si bien el corralito ya es muy tocado a muchos especialistas geopolíticos y analistas económicos, esto posiblemente hará un escenario controvertidamente, pero en Argentina en 2019 la pelea era en contra de Mauricio Macri y su otro representante Alberto Fernández, que este último, este año 2024, va a punto de renunciar a la presidencia. Si bien esto fue bastante muy polémico con el tema de no resolver con la crisis que durante más de 20 años nunca han resuelto absolutamente ni ñonga. Dando mi punto de vista entre lo ocurrido con Fernández, la deuda es tan grande que no podría pagar con el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera con el Banco Mundial. Locos, esto ya se venía por venir. Puedo decir que este año y el año siguiente va a desatar otro diciembre, otro corralito. Cuidado a aquellos que van a ensarquear completamente las cosas. Se nos viene un siguiente corralito. Este episodio oscuro que pronto, más temprano que tarde, va a suceder. Si hay un fraude, hay corralito. Bueno, ya dejé de mencionar tanto este tema que ya me tenía demasiados recuerdos traumáticos. El punto es que si Vini pierde, Argentina estaría en serios problemas. Y es destructivamente, no se voy a describir como una masacre, pero entiende realmente. De Argentina hasta lo que era nada más y nada menos en Centroamérica, concretamente en Honduras. Si bien actualmente tenemos una presidenta mujer que estaba dirigiendo en esos momentos, ¿qué ha ocurrido en Honduras en esos tiempos? Si bien, según he entendido que en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, ha vivido también un masivo caos. Uno de ellos que una de sus autoridades presidentes fue acusado de narcotráfico y corrupción. El presidente que lo que los hondureños han pasado de la peor manera fue Juan Orlando Hernández, que inició desde ahí allá en San Pedro de Sula o Tegucigalpa. No sé qué ciudad realmente todo empezó, pero puedo decir que él se metió en pedo. Que según argumentan que ha habido diferentes razones. El primero, en contra de reformas tanto en la salud como en la educación sobre abrir impuestazos. Pero la que más colmó completamente lo que el propio Orlando se arrepentiría, o al menos según mi opinión diga, es porque su hermano llamado Anthony,
que realmente según se encontraba en Estados Unidos, debido a que fue arrestado debido por posesión de drogas que estaba llevando. Es decir, sí estaba llevando cocaína hasta Estados Unidos. Y realmente es por llevar completamente todo lo turbio desde Honduras. Y podemos decir, estaba dedicándose como una especie de una mafia proveniente de esa capital. Obviamente en Honduras se controla la actual presidenta, en ese entonces, hoy en día, Xiomara Castro. Si creen que lo ocurrido con Honduras no es todavía suficiente para cambiar la historia, pues debo decir que hay más. Por ejemplo, en Guatemala ya deshacían a lo que fue Alejandro Gimatei, que en ese entonces era un corrupto bastantemente que hizo romper las bolas a toda Guatemala, ya que para las elecciones posteriores, mientras que la primera se dio muchísimo que hablar, sustituyó más tarde por Jimmy Morales. En el caso de El Salvador, rompiendo contra lo que significó el bipartidismo, dando inicio a la era de Nayib Bukele y la lucha contra las pandillas. Esta última fue la razón principal que El Salvador vive en los años de inseguridad, así como también en Panamá, pero donde cada banda da un poquísimo bredo. Y Uruguay, puedo decir exactamente lo único que sí sé, es que Luis Calle Pou tomó la presidencia luego de años que el gobierno de Uruguay en ese entonces, después de que Tabaré Vázquez había renunciado a la presidencia, pero ya sabemos cómo terminan los uruguayos. Sí, actualmente Uruguay sigue siendo más pacífico de lo que fuese, en especial con el consumo de cannabis. Por cierto, es legal. De Uruguay nos vamos directamente hasta lo que se ubicó en Colombia. Si bien hablar de Colombia ya todos conocemos cómo es realmente, prestamistas, Atlético Nacional y demás cosas, pero Colombia también forma parte de la primavera latinoamericana y ha habido diferentes motivos que Colombia se ha vuelto un caos, pero eso voy a hablar más adelante. Pero nos trasladamos a lo que se ubicó Perú. Si bien Perú también forma parte de Perú también forma parte de lo que es la histórica primavera latinoamericana, debido por diferentes factores, pero entre ellas dando inicio obviamente a la disolución del Congreso. 4 presidentes han terminado obviamente renunciando a la presidencia, como dicen, pendejos que no duran nada. Y esto comenzó completamente con la renuncia de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, siguiendo así con Martín Vizcarra, luego siguió con Merino y por último Cerrate. Podemos decir que han tenido demasiadas presidencias a lo largo de la historia entre el 2019 hasta llegar a lo que era 2022. 3 años soportando que el gobierno de Perú no tenía buena autoridad, debido a que el Congreso tiene más poder. Pero me pregunto si los peruanos están a causa de demasiados problemas, ¿por qué sigue haciendo realmente renuncias sin ningún tipo de justificación? Se estima que la razón que eliminaban no solo a Kuczynski o Vizcarra o a los demás interinos, ya que la razón que tiene que ver con el Congreso son el poder fujimorista, tras también igualmente retener a una de sus representantes de la dinastía Fujimori, su hija Keiko, hija de Alberto. Y realmente fue lo más despiadado que hizo que realmente que los Fujimoris fueran, o mejor dicho, todos los Fujimoristas, la razón de que disolvían presidente tras presidente. Lo peor se llevó a cabo en 2022 con la llegada de Pedro Castillo. Y si bien él ganó las elecciones, digamos que sí, pero no duró como presidente. Pero llevando así que él va a convertirse en el próximo socialista, cosa que realmente ya casi iba a completar con el plan. Pero el Congreso tuvo que interponer y al final de cuentas tuvo que arrestarlo y al mismo tiempo dejar la presidencia en vacancia, provocando así otro estallido social. Si la crisis política fue la razón principal, la económica tampoco nos se salvaría. Al parecer Perú, a pesar de que se une igualmente como lo hacía en la primavera latinoamericana, todos podemos decir que estamos de acuerdo completamente de que con la llegada de Dina Boluarte fue la razón principal que inició toda esta desmadre. Así que no tengo nada que comentar, pero así son los peruanos. Su política es bien bizarra sin ningún precedente. Y aterrizamos a donde yo personalmente considero la razón principal que odiaba el Partido Azul. Y por supuesto por ser los hijos del Chapare. Bolivia, si bien en los años 2005, 2006 hasta 2015 ha tenido buena época dorada, podemos decir que esto era mágico. Sin embargo, a partir de mediados de 2015, 2016
parece que la gente ya no quiere ni a Evo ni a nadie más. La oposición es poco nula, pero a partir de 2019 las cosas cambian completamente el panorama. Si habrá realmente las elecciones del 20 de octubre de 2019, debo reconocer como que yo, a mi opinión personal, y no quiero dar muchísimo coraje, pero si yo estuve en las elecciones y voté realmente ninguno, porque yo obviamente iba a tomar una decisión bastante incorrecta. Es decir, elegí un candidato que pronto va a destear el peor cometido, el peor arco que podía llevar al país a una miseria. Al final de cuentas, sí sucedió y hubo fraude electoral. Y hubo protestas durante largos días, semanas y meses. Yo personalmente he soportado todas las tragedias, todos los acontecidos, y creo que, si no me equivoco, creo que también me echaron gas lacrimógeno mientras estaban las protestas. Si bien es una pesadilla, realmente ha sido una pesadilla para mí soportar contra no solo el fraude, sino acabando completamente toda la democracia. Evo aún siguió presente como líder, pero no sería hasta el 10 de noviembre, creo que hace días ya se dio obviamente cuenta de lo que sucedió. Pues hace días Evo dejó en claro que ya no es presidente, dejó en cargo completamente a un sujeto de parlamentarios, dejando en claro que ya no podía continuar, y por supuesto dejó la presidencia junto con todos sus colaboradores. ¿Y qué ha hecho después? Exacto, se fue a México primero y luego ya a la Argentina, porque debido a tantas búsquedas que es de su paradero, no pudo aguantar, así que se refugió en Buenos Aires con el objetivo de buscar completamente su plan de retorno al poder. ¿Y qué opino al respecto? Pues si bien ese fraude no solo cambia el panorama, sino que tuvimos una presidenta interina como Yanine Áñez, tampoco no se salvaría. Si bien como presidenta se inició completamente, y tengo entendido que también sumaría con lo que hacían con los comités cívicos, como el caso de Luis Fernando Camacho, o lo que hacía Marco Pumari, un representante de Potosí, fue lo único que dio obviamente la vuelta a la tortilla. Bueno, sí, contra Mesa, porque el tipo ya es un veterano de la industria, veterano en el asunto de la geopolítica, pero realmente es demasiado muy inútil para dar la vuelta. Ahora, con lo ocurrido en los últimos 4 años, puedo decir realmente las cosas no han tenido demasiado mucho sentido. Incluso que estamos predestinados a las elecciones de 2025. Cosa que realmente estamos lidiando por una guerra entre masistas, es decir, a la arcista y a la evista. Hasta el día de hoy, este conflicto, a pesar que no tiene sentido, sigue luchando por el poder, y algunos le llaman traidores o vendepatrias. Y hasta el día de hoy, siguen dando mucho cuestionamiento. De Bolivia a Ecuador. ¿Y qué tiene que ver con los ecuatorianos el día de hoy? Desde 2009 no hubo diferentes cambios. Si bien el correísmo se fue, pero también otros presidentes la cagaron por completo. Primero hablaremos de Lenín Moreno. Si bien el tipo ya había ganado las elecciones, ¿cierto? Por supuesto. ¿Y qué ha hecho realmente los ecuatorianos en esa época? Pues Lenín Moreno ha sido muy crítico completamente de su presidencia debido por diferentes factores económicos, como también represión social. Uno de los motivos que hizo Lenín Moreno es acabando contra lo que tiene que ver con los subsidios de combustibles, pero también con la represalia a los pueblos indígenas, es decir, la mayoría provenientes de las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, que más estarían Tungurahua, cuya capital se encuentra acá en Cuenca. También se sometieron en algunos lugares de la costa también. Pero las protestas tienen que ver por 2 situaciones que llevaron así años más tarde a la renuncia de la presidencia. Si bien las protestas de Ecuador todavía no son suficientes, pues 3 años después, concretamente en 2022, volvimos al leninismo, pero esta vez con otra protesta. Esta vez se basaba por varias razones, y ha habido diferentes motivos. Entre ellas, lo que tiene que ver son los índices de desempleo, los combustibles de la canasta familiar, la crisis de la seguridad debido a que los delincuentes y grupos criminales llegaban a tomar Guayaquil. Incluso también tiene que ver con las ofertas de campaña de lo que hacía Guillermo Lasso. Y puedo decir que esta protesta no sería el principio de todo. Al parecer, Lenin intentó todo lo posible para acabar completamente todo lo que fuese. Al final de cuentas, no sucedió completamente lo que estas protestas, que iniciaron desde varios días en junio, pero al final de cuentas, lo que tenía que ver con Guillermo Lasso fue lo que más conllevó, obviamente, un tiempo después. Es decir,
otras consecuencias más peores que tienen que ver con el tema de los ONGs, con el tema de Papa y también por sectores económicos, también conlleva completamente a la verdadera situación económica. Parece que Guillermo Lasso sí tiene mucho que cuestionarse y es el peor presidente jamás visto en la historia ecuatoriana. ¿Y sabe cómo terminó realmente? Pues, exacto. Su profesión fue un desastre, la crisis económica no ayudó y lo peor, ha matado a un candidato presidencial días antes de las elecciones. Y vaya que el correísmo dijimos que se fue, cuando en realidad no se ha ido. Nunca se ha ido. Así fue lo que ocurrió en Ecuador. Si me preguntan en otro país que tiene que ver el Caribe como Puerto Rico o Haití, en el caso de Puerto Rico te voy a resumir en resumidas cuentas que destituirse al gobernador, cosa que realmente no resultó. Y en cuanto a Haití, pues hubo una masa de protestas con más de 27 muertos y lo peor se llevó obviamente años más tarde cuando mató recientemente a un presidente. Y esto resulta que Haití sí tiene demasiados problemas en estas protestas. Vaya que los haitianos recibían el peor castigo jamás se había creado. Pero también con el tema de Jovenel Moïse, esto ya es un desastre. Hasta ahora Haití nunca ha resuelto completamente todo lo que había sucedido. Y al parecer no solo quedamos con Ecuador, ahora sí es el turno de Colombia y concluiremos con lo último, Chile. Para resumir completamente, Colombia también tiene demasiados problemas con el asunto del gobierno. Una de esas reformas o motivos que conllevó completamente a que los colombianos han sufrido más de que todos se unieran a la histórica primavera latinoamericana, ha habido demasiados factores. El primero tiene que ver con el intento de resolucionar contra las FARC, que en ese entonces este grupo revolucionario aún sigue en las selvas y por supuesto se resiste contra las opresiones del gobierno. Recordemos que las FARC hoy en día en comunes sigue luchando obviamente para conseguir su objetivo. Otro también, aparte de que tiene que ver con la resolución en contra de la pacificación, es decir, dando en paz contra las FARC, también tiene que ver con el asunto de las reformas tributarias, lo cual ha llevado completamente a que los colombianos no tenían ni siquiera plata para poder pagar las facturas, cosa que realmente están encaminándose, yéndose a la pobreza. Y también tiene que ver con lo que ya sabemos de por qué, la corrupción. Así era Colombia en 2020, pero realmente no sean los más descabellados, que por supuesto que en 2020 tiene algo mucho más que cuestionarse hasta ahora. Y eso tiene algo de sentido común. Y por supuesto, dejando al final, ya que hablar de Colombia ya había tenido clasificaciones, pero las reformas ya no son como muchos indican. Pero las protestas aún siguen vigentes, pero sin ningún tipo de resultado. Pero volviendo a concluirlo, esta vez con Chile y Brasil. En Brasil de 2019 a 2023, Jair Bolsonaro ha sido muy controversial dentro de la historia de la primavera latinoamericana y ha cometido varios factores. El primero por el escándalo de Lava Jato y el segundo por provocar un incendio monumental a las selvas del Amazonas, cosa que realmente tuvo que pagar el precio caro. Y por cierto, también es responsable por ser una persona antivacunas durante la época de la pandemia. También fue la razón principal que arrestó a Lula da Silva por el caso de Odebrecht. Y justamente la justicia intentó llevar a la cárcel, cosa que realmente Lula salió libre y llevó completamente todas sus respuestas al Foro de Sao Paulo, que incluso tuvo un respaldo. Al final de cuentas, Bolsonaro renunció y Lula da Silva asumió la presidencia gracias a las elecciones. Y claro, ¿cómo olvidar que realmente a inicios de 2023 tuvimos que soportar lo que es la toma de Brasilia, es decir, la toma de los ejecutivos, legislativos y judiciales, es decir, todos los poderes de Brasil en la capital Brasilia? Y Lula se negó completamente a entregar completamente a todos los fanboys bolsonaristas. Y esto resulta que él se queda en el poder sin ningún tipo de problema. Y para concluir con Chile, en esta primavera latinoamericana, también voy a resumir igualmente, aunque sea más cortito que fuese. El primero por la reforma de la Constitución, el segundo por el tema del tema de los impuestos de electricidad, el tercero por la reforma de los impuestos de los metros y por supuesto que llevó completamente a diferentes otras controversias. Al final, Sebastián Piñera renunció al poder y en mayor de los casos no volverá a ser el mismo y las cosas han dado muchísimo cambio. ¿Qué más también digo sobre el abuso de poder y la corrupción? ¿Qué más dice? La desigualdad económica,
aumento del desempleo y por supuesto por ser un gobierno más derecha que no sabe obviamente reformar las cosas. Puedo decir que diferentes motivos y también sumándose como la constitución chilena y otras cosas más han llevado completamente es que Chile sí tuvo demasiados problemas. Y no solo con la pandemia, sino con toda la suba de impuestos y una constitución bastante bien corrupta implementada por la dictadura de Augusto Pinochet. Y realmente fue la razón principal que Chile ha sido uno de los países que más estallidos y más tiempo duró, a diferencia del resto que solo duran pocos días. Y esto resulta que este sería para el bien o para el mal el cambio radical que no tiene ni pies ni cabeza. Y resulta que como conclusión, al final de cuentas, y debo decir para finalizar, la primavera latinoamericana que hemos visto a lo largo que hemos recorrido por cada uno de los países, resulta que es un cambio para el bien y otro un cambio para el mal. Si bien muchos presidentes han abusado completamente del poder a lo largo de los años, no cabe duda que fue una de las razones principales que empezó toda esa desmadre, ya sea por la naturaleza, el abuso completamente de lo que tiene que ver con la corrupción, estallido social, discriminación, racismo, impunidad, también división de clases, así como también cancelando actividades deportivas como la Copa Libertadores que originalmente iba planeando o lo que ocurre con la Sudamericana, todo moviendo ahora sí porque es el único mercado más abierto. ¿Qué más puedo decir? Había un presidente tras presidente renunciarse sin durar completamente ni una semana. Y un dato adicional, durante los días de Perú también ocurrió lo que significó la triste tragedia de Alan García, que ha sido presidente de Perú 2 veces y terminó acabando con su fatal desenlace. Y si ve, además también sumando los arrestos de Luis Fernando Camacho y Yanine Áñez años después, puedo decir que esta guerra de división nunca va a parar. Argentina también está dando una vuelta a la esquina con el tema de quién va a ser el futuro presidente. Y puedo decir exactamente todos los equipos que vos decían en el futuro, cosa que realmente esto sea bastante como consecuencias. La primavera latinoamericana fue acontecida para todos los países y marcó un antes y un después para la historia contemporánea. Y hasta el momento está escrito en los libros de historia como todas estas protestas que nuestros presidentes, nuestros diputados y nuestros funcionarios, además de grupos criminales, son los causantes que nosotros como sociedad no tenemos absolutamente ni una ñonga de cómo dirigir completamente el Estado o Nación y ni siquiera componiendo todo lo que habíamos visto. En fin, esto es la razón principal que la primavera latinoamericana que quiero opinar esta vez en el lado informativo es para reflejar completamente que nuestros países no están dando mucho que hablar. En especial, todos calladitos, pero si queremos cambiar nuestra región, pues háganlo realmente. No importa si quieren mucho o menos dinero. Lo que importa es unirnos como familia, como hermanos, como una región. Dejemos a un lado los chistes, dejemos a un lado la xenofobia y vamos a concientizar de lo que nos dejó completamente todo lo que había dado mucho que conocer, que a veces los poderosos son los que más ganan, quien pierde realmente esta gente. Es momento de cambiar la realidad. Y resulta que esta es la verdadera visión que queremos cambiar de hoy, ayer y por supuesto que todo lo vamos a reflejar desde entonces hasta para siempre. Y eso es porque nuestros países siempre estamos limitados, pero unidos acabaremos contra el sistema, que no importa si es de izquierda o de derecha, pero nos chupa un huevo a todos los demás, porque realmente lo único que hace es enriquecerse su ego y por supuesto no toma muy en serio nuestra forma de vivir. Y bueno, hasta aquí concluimos con el lado informativo. Si les gustó completamente, dan like, comparten, suscriban para que no se pierdan un nuevo episodio cada semana. Y por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales para saber completamente todos los temas más reflejados y todo lo que estamos hablando acontecido. Y por supuesto, sígueme como @CritoContavioso en mis redes sociales y NoticiaP también de forma simultánea. Y síguenos igualmente en nuestras plataformas digitales. Estamos en Spotify, Google Podcast, también estamos en Deezer, Amazon Music y llegando a otras plataformas más allá de las fronteras. Nos vemos hasta otra semana con Crítico Travieso aquí en el lado informativo. Si les gusta completamente y nos vemos hasta otra oportunidad. Saludos, muy buenas noches, mis panas. Permiso.